Buenas tardes, bienvenidos a este webinario de FENCOM, Comunicación de la Defensa Española para llegar a toda la ciudadanía tras la COVID-19. Os recuerdo que este webinario, como los del año pasado, por si no los conocíais, están promovidos y subvencionados por la Secretaría General de Política de la Defensa del Ministerio de Gobierno de España. Y concretamente los webinarios de hoy y de mañana forman parte de las subvenciones competitivas del año 2021. Vamos a pasar la tarde de hoy y de mañana en dos sesiones de 2 horas cada una. Y no puedo empezar sin dar las gracias a la SEGEMPOL por su confianza en estos dos webinarios, en los ponentes y en mi persona, por permitirnos repetir la experiencia. También, por supuesto, al plantel de ponentes que vamos a tener hoy y mañana. Creo que pocas veces se da la oportunidad de tener a expertos de disciplinas tan variadas y tan actualizadas en el mismo acto. Y, por supuestísimo, a la Fundación Complutense por su amabilidad, por su apoyo técnico, y a todas las personas que nos estáis escuchando desde España y de otros países. Sé que el horario no es el mejor, pero así aseguramos que puedan estar con nosotros compañeros de toda Latinoamérica. Así que muchísimas gracias por vuestro interés. Os recuerdo que tenemos un chat de preguntas que leeré atentamente. Todos los asistentes, además de formular preguntas, podéis votar las que más os gusten y al final tendremos un turno de palabra donde podremos formular las preguntas a todos los ponentes que hayan hablado desde las 4. Y como os digo, os invito a votar esas preguntas, vuestras o de cualquier otro asistente. Y por si acaso, si no lo sabíais, recordaros que mañana estamos en la segunda sesión del FENCOM y que es muy importante inscribirse por separado, ¿de acuerdo? Si estáis en la sesión de hoy, os habéis inscrito sin problema a la de hoy, pero por si acaso tendréis estos mensajes pasando por aquí abajo para inscribiros en la sesión de mañana, donde también os esperamos y tenemos otro plantel magnífico. Bueno, pues sin más dilación, doy la palabra a la doctora Yolanda Rodríguez Vidales, a quien agradezco, dada su agenda y dadas las circunstancias, que esté con nosotros. Es la directora de comunicación del Ministerio de Defensa y también es doctora en Ciencias de la Información y licenciada en Periodismo por nuestra casa, por la Universidad Complutense de Madrid. Bueno, creo que hay pocos webinarios donde tengamos la opción de escuchar al DIRCOM de un ministerio y de verdad muy agradecida. Su trayectoria profesional y académica anterior abarca todos los campos de la comunicación, televisión, radio, prensa, comunicación institucional también, porque fue adjunta al asesor de imagen de la justicia en el Consejo General del Poder Judicial y ha trabajado como analista política en varios medios de comunicación de todo tipo. Asimismo, fue fundadora del diario jurídico Confilegal, que os invito a visitar. Bueno, pues ahora Yolanda activará la cámara. Yo me despido hasta el próximo ponente y muchísimas gracias, Yolanda, por acompañarnos hoy. Un placer. Bueno, es para mí un honor participar en este segundo seminario relacionado con el ámbito de la defensa y muchísimas gracias, evidentemente, a Graciela por invitarme a participar. Y
durante estos minutos les voy a contar un poco cómo funciona la política de comunicación del Ministerio de Defensa, en la que nosotros apostamos porque sea una política transparente y cercana al ciudadano, entendiendo que la comunicación estratégica de la defensa tiene como objetivo general proporcionar a las diferentes audiencias información veraz, y esto es muy importante, veraz y oportuna, que contribuya a poner en valor el enorme trabajo que realizan las Fuerzas Armadas dentro y fuera de nuestras fronteras. Dentro, especialmente en las misiones permanentes, muy desconocidas por el gran público, pero son, por ejemplo, el control y vigilancia del espacio aéreo, la vigilancia de las aguas jurisdiccionales, también la vigilancia de los territorios fronterizos, por citar solo algunas. Y fuera de nuestras fronteras, con las misiones internacionales de paz en las que participamos bajo el paraguas de OTAN, Naciones Unidas y Unión Europea. Así, estamos en distintos países actualmente como Mali, Letonia, Irak, por citarles, o Líbano, por citarles solo algunos. Para intentar que la sociedad conozca qué es y cómo funciona el Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas, existe lo que es la Directiva de Comunicación Estratégica, que es la que proporciona todas las directrices que desarrollan la comunicación en los distintos ámbitos y niveles del Ministerio de Defensa bajo la dirección de la ministra de Defensa actual. En ellas se establecen los principios por los que debe guiarse la comunicación y fija los criterios respecto a todas las autoridades del Ministerio de Defensa, el GEMAT, el SEDET, la SUDET, el GEME, la GEMA. Aquí siempre hablamos con siglas, pero todo el mundo en el ámbito de defensa los conoce así. Para dar forma a toda esta estrategia de comunicación está la Dirección de Comunicación de Defensa, la DIRCONDEF, que es la que yo dirijo, y es el órgano directivo al que corresponde la preparación, planificación, desarrollo de la política informativa. La DIRCONDEF trabaja en coordinación con las distintas oficinas de comunicación del Estado Mayor de la Defensa, de los distintos ejércitos, de la Armada, de la UME y de toda la gente que tenemos en el exterior. Entre todos intentamos dar una información conjuntada, estableciendo quién debe ser el responsable de comunicar cada información y por qué cauce. La comunicación entre todas las oficinas de comunicación que les acabo de comentar de defensa es siempre directa, a través de los grupos de WhatsApp o a través de llamadas telefónicas directamente. También tenemos un encuentro semanal para intentar marcar la agenda y los temas que nosotros consideramos de mayor interés informativo, que es para los medios de comunicación y para la sociedad en su conjunto. De toda la información recabada, seleccionamos cuál se envía a los distintos medios de comunicación. Normalmente se la enviamos a los periodistas que nosotros consideramos nuestros habituales, aunque también se la facilitamos a otros muchos, eso sí, ya a requerimiento. Tenemos también un sistema de alertas y noticias de última hora que enviamos a los periodistas de un chat de defensa a través de WhatsApp. Para acercarnos más a la sociedad, en los últimos tiempos también se ha potenciado la presencia de un portavoz en el terreno para atender a los medios de comunicación social en aquellas informaciones que consideramos de gran impacto. Pues les pongo un ejemplo, en la operación Balmis, recientemente en la catástrofe Filomena, bueno, en este tipo de situaciones. En este sentido, intentamos que sean los portavoces al mismo tiempo que estén un poco coordinados, que sea un portavoz hombre, un portavoz mujer, para intentar visibilizar en la medida de lo posible la presencia de la mujer también en las Fuerzas Armadas. Desde la DIRCONDEF intentamos, con todas nuestras actuaciones mediáticas e informativas, acercar nuestro mensaje a la sociedad. Y para ello contamos, como les decía, con las distintas oficinas de comunicación, capaces de coordinar eventos, redactar notas de prensa, emitir comunicados, gestionar las respectivas páginas web y redes sociales o atender las múltiples solicitudes de información de los medios de comunicación. Y cada vez más intentar desmentir y desmontar algunos bulos e informaciones falsas. Gran parte, se lo tengo que decir, gran parte del trabajo de comunicación de una oficina de comunicación como el Ministerio de Defensa se centra básicamente en ello, en desmentir muchos bulos que se generan básicamente a través y principalmente a través de las redes. Por otra parte, hay que ser conscientes que en los tiempos de los medios de comunicación, yo siempre insisto mucho en esto, y los requerimientos de información
no son los mismos tiempos con los que trabaja la Administración. Nosotros tenemos un trabajo mucho más reposado y donde tenemos que contrastar mucho más la información. No debemos evitar, nosotros, no debemos evitar las precipitaciones. No podemos seguir el tiempo que nos va marcando los distintos medios de comunicación. Nosotros tenemos que seguir dando una información contrastada. Somos un ministerio y formamos parte de un gobierno, con lo cual toda la información que salga tiene que estar verificada y contrastada. Tenemos que ser capaces, evidentemente, de gestionar bien nuestra agenda, marcar los tiempos y no dejar que ésta sea marcada por los medios de comunicación. Pero aquí tengo que reconocerles que esto es cada vez más difícil. En esa idea que comentaba antes de acercarnos a un público mayoritario y más joven, desde hace años colaboramos con algunas series de ficción como Los Nuestros, Zona Hostil, La Casa de Papel o más recientemente Los Hombres de Paco. Y cuando vean el final de la serie van a ver una escena donde está protagonizada por materiales y de las Fuerzas Armadas. También estamos colaborando con Radio Televisión Española y Amazon Prime Video en la serie Sin Límites, que conmemora la primera vuelta al mundo de Magallanes Elcano, ahora cuando se cumple el 5º centenario de esta gesta, y que se estrenará el próximo año coincidiendo con el final de esa circunnavegación. Con respecto a la valoración de nuestras Fuerzas Armadas, en los últimos años hay que decir que los españoles han ido teniendo una mejor valoración de las Fuerzas Armadas. Me refiero en los últimos 10, 15 años, no solo ahora con la Operación Balmis o Baluarte. Sin embargo, a pesar de ser una institución con mucho prestigio, existe un gran desconocimiento sobre el trabajo real y cotidiano que realizan nuestras Fuerzas Armadas. La sociedad española no conoce todo el esfuerzo que realizan dentro y fuera de nuestras fronteras, velando por la paz, la libertad y la seguridad. Y aquí tenemos que seguir haciendo muchísima pedagogía y potenciando la cultura de defensa. Y encuentros como este, evidentemente, ayudan a que esa cultura de defensa se vaya generalizando en ámbitos en los que no solemos desenvolvernos. Pese a ello, la opinión pública española sí tiene curiosidad por los temas de defensa y, de hecho, también la tienen los medios de comunicación. Cada vez que organizamos un evento, publicamos una nota de prensa, esta suele tener gran repercusión en los medios. Aunque también, aquí tengo que decirlo claramente, somos conscientes de que la ministra genera mucho interés mediático en cualquiera de sus apariciones, ella sola per se. También tienen mucho interés mediático todos los actos grandes, solemnes que organizamos dentro del Ministerio de Defensa, como el 12 de octubre, el Día de las Fuerzas Armadas, los grandes programas de defensa, las misiones de paz en el exterior o los diversos ejercicios militares que realizamos a gran escala. En este último año ha habido un gran interés por parte de los medios de comunicación de todas las actuaciones de las Fuerzas Armadas, especialmente aquellas vinculadas con las labores de ayuda a la ciudadanía para paliar el coronavirus que todavía hoy nos asola. Operaciones como Balmis o la misión Baluarte han contribuido a mejorar mucho esa percepción que tienen los ciudadanos de sus Fuerzas Armadas. Así, recientes encuestas como una de ISOT para 20 minutos la sitúan con un 75% como la institución mejor valorada por la ciudadanía, por su calidad humana, generosidad, profesionalidad, espíritu de servicio y compromiso. Aquí, en otra más reciente, una encuesta de 40DB impulsada por la Plataforma de Medios Independientes, las Fuerzas Armadas es la única institución que aprueba con un 6,2. El resto, todas ellas, suspenden a ojos de la ciudadanía. Además de los partidos, la Iglesia, los sindicatos, las notas más bajas se las llevan el Parlamento, los medios de comunicación y el Poder Judicial. A la vista de los resultados de encuestas como esta y otras muchas que les podía mencionar, se puede afirmar que la actuación de los militares en la gestión de la COVID ha sido muy bien recibida por parte de la población general. Este tipo de misiones, junto con las misiones en el exterior o la más reciente participación de nuestros militares en la crisis de Ceuta, nos ha permitido tener lo que se considera en comunicación un modelo de éxito, dando a conocer el trabajo diario que iban realizando las Fuerzas Armadas al servicio de la sociedad,
llegando a muchos medios a los que antes no nos era fácil el acceso. Nosotros tenemos como les decía antes, un chat con lo que llamamos los periodistas de defensa. Pero todas estas actuaciones de las Fuerzas Armadas en esta pandemia y en todas las catástrofes naturales conllevan que los medios de comunicación generalistas tengan mucho interés por todo el trabajo que realizan las Fuerzas Armadas y que nos demanden la presencia de militares en plató, en diferentes entrevistas, gestionar encuentros con ellos, ver in situ cómo se realiza este trabajo y de ahí que hemos potenciado, como les decía hace un ratito, la presencia de portavoces en los lugares concretos para seguir potenciando todo el trabajo que realizan las Fuerzas Armadas. Muchas veces se plantea la neutralidad de los medios de comunicación en cuestiones de defensa. Y aquí me encantaría decirles que la información sobre defensa es neutral, pero no siempre lo es. Pero como tampoco lo es en otros campos como la política, la justicia, la economía. Basta con coger la prensa, escuchar la radio o ver los distintos programas de televisión para ver el tratamiento informativo que realizan los distintos medios de comunicación. Es cierto que los medios son el oxígeno de la democracia, por su papel de informadores y formadores de la opinión pública. Y esto les hace imprescindible. Pero los medios no dejan de ser empresas. Y claro que tienen distintas ideologías e intereses, pero en defensa y en todo. No solo en el ámbito del Ministerio de Defensa, en todo. Aquí, desde el campo de defensa, es imprescindible que exista lo que nosotros consideramos, y deberíamos considerar toda la sociedad, un periodismo serio, que explique precisamente a la sociedad todo el trabajo que realizan las Fuerzas Armadas para la defensa de nuestros derechos y libertades y en defensa de la paz y la seguridad en el mundo a través de las misiones en el exterior en las que participan, en las situaciones de emergencia o en las crisis sanitarias como en la que aún seguimos padeciendo en nuestro país y en todo el mundo. Y aquí nosotros, desde el Ministerio, también debemos hacer autocrítica e informar más y mejor, reforzar los encuentros y seminarios entre las Fuerzas Armadas y la sociedad para ampliar el reconocimiento social que las Fuerzas Armadas, sin duda merecen. ¿Qué estamos haciendo desde el Ministerio para mejorar esa relación entre los medios y las Fuerzas Armadas? Pues bueno, desde la DIRCONDEF también tenemos la misión de dirigir y potenciar la cultura de defensa. ¿Qué se hace desde el Ministerio de Defensa para mejorar la relación entre los medios y las Fuerzas Armadas? Desde la DIRCONDEF también tenemos la misión de dirigir y potenciar más la cultura de defensa, cuyo objetivo es que la sociedad española conozca qué es la defensa nacional y el papel de las Fuerzas Armadas y del Estado en su conjunto y para hacerla viable. Para ello se organizan encuentros, seminarios como este y se firman convenios de todo tipo. En la actualidad tenemos más de 3.000 convenios suscritos con diversas entidades, empresas del sector aeronáutico, farmacéutico o de las telecomunicaciones, por citarles solo alguno. También se mantienen convenios marcos prácticamente con todas las universidades españolas para mostrar al mundo universitario, investigador y docente la realidad de las Fuerzas Armadas y su contribución al sostenimiento del Estado. Es cierto que solo se ama lo que se conoce y por eso hay que visibilizar a las Fuerzas Armadas para que la sociedad que ya la aprecia, la conozca y la ame mucho más. Yo sé que queda mucho camino por andar desde el punto de vista comunicativo, pero creo que vamos por el buen camino y en este sentido, desde el Ministerio de Defensa seguimos trabajando para que la sociedad conozca el papel que desempeñan las Fuerzas Armadas. Ya les digo que es un trabajo apasionante, intenso y donde esperamos que todo el mundo comprenda mejor las Fuerzas Armadas y su servicio a la sociedad. Muchísimas gracias a todos y siento la interrupción. Muchísimas gracias, Yolanda. Disculpas a ti. Bueno, afortunadamente ya estábamos en el final de la ponencia, así que no habría problema. Y de verdad, muchas gracias por este tiempo dentro de tu agenda y por acompañarnos y también por esa oportunidad dentro de los planes del Ministerio de hacer un webinar como estos desde nuestra Facultad de Ciencias de la Información.
Ahora, en segundo lugar, tendría la palabra el profesor Sergio Mena. No sé si está por aquí. Sí, aquí estoy, por supuesto, listo y preparado. Gracias, Sergio. Es que como tarda unos segundos en la plataforma en daros paso. Bueno, estas son las cosas del directo y esto es la técnica. Estas cosas pasan y bueno, pues nada. Ahora como estamos en un nuevo ámbito con el mundo online y con las videoconferencias y los webinars, bueno, pues estas cosas antes pasaban en la televisión, ahora nos pasan a nosotros. Justo iba a decir eso, que ahora tenemos a un profesional de la televisión. En lo que vas cargando tu presentación, te agradezco sinceramente tu tiempo, tu asistencia hoy. Sergio Mena es profesor doctor en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid. Además es compañero de departamento. Como decíamos, durante muchísimos años, antes de dedicarse a la docencia, se ha desarrollado como periodista en prensa, radio, internet y televisión. Ya lo hemos visto hoy, su absoluta comprensión y quizás le recordáis de televisión española. Además, Sergio, comentaros que es doctor en historia y Estoy en ello, bueno, soy estoy en ello. especialista en la Segunda Guerra Mundial. Así que muy agradecida de tenerte hoy, Sergio, y que justo tengamos a alguien que aborda ya una de las dos disciplinas que nos empeñamos en separar y para nada, eres un excelente ejemplo. Así que muchas gracias, Sergio. Pues gracias a ti, Graciela, por tus amables palabras. Estoy en ello. Lo del doctorado en Historia Contemporánea todavía no, o sea, estoy en el camino de, pero bueno, ya me queda menos, afortunadamente, efectivamente. Pues es eso en lo que estoy estudiando. Bueno, pues me voy a poner aquí el tiempo con el teléfono móvil porque tenemos el tiempo justito. Yo a mis alumnos siempre les pongo en las presentaciones si hay alguno que le esté viendo, seguro que se acuerda. Les pongo el tiempo para que ajusten sus presentaciones a un tiempo en concreto. Yo tengo que dar ejemplo. Bueno, yo de lo que voy a hablar es de algo relacionado con lo que hablaba hace un momento Yolanda. Yolanda nos contaba que dentro de la oficina de comunicación del departamento que ella dirige, ellos son los que encauzan el mensaje que quiere dar el Ministerio de Defensa a través de diversos canales, ya sean otros medios de comunicación o ya sean los medios de comunicación propios con los que cuentan las Fuerzas Armadas Españolas. También ha hablado de la Operación Balmis, que para los que no son españoles o los que no se están viendo desde fuera de España, pues la Operación Balmis ha sido la operación que ha llevado a cabo las Fuerzas Armadas Españolas en apoyo a las fuerzas de orden público y protección civil que existen en España con respecto a la pandemia de COVID-19 que estamos ahora mismo sufriendo. Sobre todo en los primeros meses de pandemia a partir del mes de marzo del año 2020. Esa operación se llamó Balmis y bueno, pues la llevaron a cabo diversas unidades de las Fuerzas Armadas Españolas y aquello pues requería una política de comunicación que se encuadró, como decía Yolanda, a través de mensajes que fueron llevados a cabo por medios de comunicación externos o también por los canales propios de las Fuerzas Armadas. Entonces, la investigación que yo he realizado junto con otros profesores de nuestro departamento se ha centrado en uno de esos canales que es Facebook. Hemos analizado, como veis aquí en la presentación, cuál ha sido el impacto que tuvo la operación Balmis dentro de los mensajes que lanzaron algunos canales de algunas unidades de las Fuerzas Armadas Españolas y cuál ha sido el impacto también dentro de todos los contenidos, pero solamente del canal de Facebook. Podemos haber hecho de muchas más redes sociales, que sería pues eso, otra tesis doctoral y solamente era pues una pequeña investigación. Bueno, también para los que no son de España, cuando ocurrió esto en el mes de marzo del año 2020, el Gobierno de la Nación lo que implementó fue un estado de alarma. Es un estado en la cual, está contemplado dentro de la Constitución española, en la cual no es un
estado normal en el cual pues la política normal española se hace así, ¿no? O sea, se siguen los cauces normales dentro de la vida política habitual, sino que hay una serie como de excepciones. El Parlamento le da una serie de poderes extraordinarios al Ejecutivo para que no tenga que pasar por el Parlamento pues una serie de regulaciones, sino que le deja un poquito más de manga ancha. Eso está contemplado, como digo, en la Constitución española, y empezó este primer estado de alarma, porque luego hubo otro, el 13 de marzo del 2020, me pone 21, pero no, es 2020, y terminó el 21 de junio del 2020, o sea, hace exactamente un año. Y durante ese tiempo, las Fuerzas Armadas, el Ministerio de Defensa, implementó esta operación que se llama Operación Balmis, en honor a un médico español que llevó la vacuna de la viruela hace pues, 200 años a todos los territorios que en ese momento conformaban el dominio de España y sus dominios fuera de Europa. ¿Cuál era el objetivo de la Operación Balmis? Pues ponerse a disposición de las autoridades de las comunidades autónomas, del Gobierno de la Nación, de las fuerzas de orden público, de protección civil, de las autoridades sanitarias, poner a su disposición su componente humano y su componente todo lo que tiene las Fuerzas Armadas, pues para proteger la salud, para proteger la seguridad de los ciudadanos, contener la progresión de la enfermedad, reforzar el sistema que ya existía en todos los territorios. Y bueno, el objetivo de nuestra investigación, como decía anteriormente, fue evaluar el impacto de todos los contenidos que se subieron a Facebook en algunas cuentas concretas, que ahora veremos cuáles son, acerca de qué es lo que contó el Ministerio de Defensa al mundo acerca de qué es lo que estaban haciendo los militares españoles dentro de la Operación Balmis, pues para intentar atajar el COVID-19 o la COVID-19. ¿Cuáles fueron las unidades estudiadas? Bueno, hubo muchísimas unidades militares españolas implicadas en la Operación Balmis, pero nos centramos en unas cuantas que tienen mucho predicamento, tienen mucho impacto de todas las que existen, ¿no? Una fue la cuenta de Facebook del Ministerio de Defensa, evidentemente, o sea que analizamos lo que hizo Yolanda directamente. El segundo fue el Estado Mayor de la Defensa. El Estado Mayor de la Defensa, para que nos entendamos, es el que hace... Dentro de la estrategia que puede decir el Ministerio, es el que dice, cómo se aplica esa estrategia. Sería como el gobierno, entre comillas, de todo lo relacionado con las Fuerzas Armadas. Está compuesto por una junta de jefes de Estado Mayor, es decir, es la plana mayor de todos los ejércitos que componen las Fuerzas Armadas españolas. La tercera cuenta es la UME, que también, para quien no lo sepa, es la Unidad Militar de Emergencias. Es una unidad militar que está especializada en protección civil, porque una de las cosas que hacen los militares en España no solamente es proteger ante amenazas externas o misiones en el exterior, como os decía hace un momento Yolanda, sino que también ayuda a que si ocurre una desgracia, si hay emergencias dentro del territorio nacional, pues pone a su disposición su material y sus personas. Y además es que existe una unidad específica que está constantemente en alerta, que su misión es pues ir a mitigar cualquier tipo de desgracia que ocurra. La tercera, la cuarta y la quinta cuenta estudiadas pues fueron las tres cuentas de los tres ejércitos que componen las Fuerzas Armadas españolas: Ejército de Tierra, Armada Española y Ejército del Aire, dichas así por su antigüedad. Pues cogimos durante todo el tiempo del estado de alarma, desde marzo hasta junio, estuvimos mirando y recopilando todos los días cuántos mensajes salían en la cuenta de Facebook de cada una de las unidades estudiadas y cuántas de ellas correspondían con contenidos relacionados con la Operación Balmis. Bueno, pues ahí están, típica investigación, típico cuadro, ¿no?, en el que salen muchos numeritos y bueno, pues el número de publicaciones, como se puede observar, quien estuvo más activo durante todo el mes, estos meses de investigación, fue el Ejército de Tierra, que sería como una cuenta más baja, ¿no?, que las cuentas más grandes, que sea el Ministerio de Defensa o el Estado Mayor de la Defensa. Sin embargo, el Ejército de Tierra fue muy activo.
lanzó muchos mensajes, contó mucho a la población acerca de qué es lo que hacía el Ejército de Tierra, y de todo eso, pues sobre la Operación Balmis, 143 mensajes. Como podéis observar, pues más o menos existe un porcentaje muy parecido de todos los mensajes que se lanzaron durante esos meses, cuántos de ellos hablaban de la Operación Balmis. No fueron todos, no fue el 100%, pero fue un número bastante importante, que a medida que fue pasando el tiempo, como veis en las gráficas, fue bajando. Es decir, al principio, en marzo y abril, fue un tema muy recurrente dentro de todo lo que contó en la cuenta de Facebook esas unidades estudiadas. Pero a medida que fue pasando los meses y nos iba mejorando la situación, entre comillas. Estuvimos encerrados también, entre comillas, los ciudadanos durante 2 meses, si no recuerdo mal, en casa, y bueno, pues el interés mediático también sobre esa operación pues fue bajando, fue ocupándolo otros temas de interés. ¿Qué porcentaje sobre el total de publicaciones trató? Pues al final quedó en un 52%, es decir, más de la mitad, pero, insisto, al principio fue muchísimo más, 60-70% de ocupación, y luego pues fue bajando, y al final, si hacemos una suma de todos los meses, pues quedó en un poquito más de la mitad. Bueno, no solamente investigamos qué es lo que lanzó el Ministerio de Defensa y esas unidades con respecto a la Operación Balmis, sino que también analizamos el impacto que tuvo en las personas que comentaron algo acerca de esos posts, esas actualizaciones de Facebook, para evaluar un poco cuál fue el impacto, la acogida del público acerca de esos mensajes, si fue algo positivo o si fue algo negativo. Bueno, pues como podéis ver en esa tabla, de todos los comentarios que hubo acerca de todo esto que acabamos de ver, de qué es lo que lanzó al hiperespacio, al ciberespacio, todas esas cuentas, pues hubo, bueno, el Ministerio de Defensa recogió muchísimos comentarios, pero el Ejército de Tierra fue quien más recogió comentarios de internautas. De todos ellos, la inmensa mayoría fueron comentarios positivos. Ahí están cuantificados con números cuántos comentarios fueron positivos. Comentarios positivos hablamos de muy bien, lo estáis haciendo muy bien, seguid así, muchas gracias, básicamente fue gracias por vuestra ayuda, gracias por vuestro trabajo. Y comentarios negativos, hemos considerado que fue cualquiera que no hablaba precisamente de gracias, sino que era no negativos hacia la institución militar o las Fuerzas Armadas, sino sobre todo hacia el gobierno de la nación, sobre su mala gestión, en esos comentarios, por supuesto, la opinión es libre, acerca de cuál era la gestión genérica que estaba haciendo el gobierno de España con respecto al COVID-19. Que estas medidas llegan tarde, que se las estáis haciendo muy mal, de ahí para arriba, por supuesto. Insisto, la crítica es libre, el gobierno dimisión, el presidente del gobierno lo hace muy mal, etcétera, etcétera, etcétera. Ejemplos de mensajes positivos, este que estamos viendo. Esto es un mensaje de la Armada Española que, bueno, pues es un mensaje además muy positivo desde su punto de vista, que lo que obtuvo fue muchísimos comentarios muy positivos. Pues nuestro mayor orgullo, servir a España, son los valores militares, evidentemente, solo que aplicados a un objetivo concreto. Ejemplo de comentarios negativos, pues por ejemplo este. Los de militares deberían seguir desplegados para arrestar de una vez a los que están abusando en el poder. Es decir, no critica a los militares, no está criticando la Operación Balmis, sino que está criticando, al fin y al cabo, pues al gobierno, al ejecutivo, ¿no? Uno de los deberes del ejército español es defender a los ciudadanos. Bueno, en este caso lo estará haciendo. Pero bueno, insisto, esto es un ejemplo de qué consideramos nosotros como mensaje, o mejor dicho, como comentario de los internautas negativo. ¿Porcentaje de positivos y negativos? Bueno, goleada. 93% de todos los comentarios que analizamos eran positivos. Muchas gracias, lo estáis haciendo muy bien. Bueno, básicamente es eso. Un 7% eran mensajes negativos como el que acabamos de ver hace un momento. Y básicamente es esto. Bueno, la investigación tiene más
aristas, tiene más cosas que analizamos, pero el resumen de todo lo que estuvimos analizando durante todo el tiempo que acotamos, que es coincidente con con el primer estado de alarma, pues estos son resumidos los resultados que tuvimos. Y como conclusión, desde el Gabinete de Comunicación y desde las Fuerzas Armadas, desde las cuentas de Facebook de las unidades implicadas, pues hicieron un muy buen trabajo explicando día a día qué es lo que hacían con respecto a la operación Balmis, y la respuesta que tuvieron por parte de los internautas, como se ha visto claramente, fue extremadamente positiva, que ya desde como una opinión personal pues no puede ser de otra manera. Y esta era mi intervención. Muchas gracias por escucharme. Muchísimas gracias, Sergio, de verdad, muy interesante y bueno, dice muchísimo de lo que nos comentaba Yolanda antes sobre la imagen que tiene la ciudadanía española de la defensa. Ahora tendría la palabra, aunque veo al profesor Cabezuelo, según el planning tendría la palabra Ulises Medina. No sé si está por aquí. Bueno, Hola. Hola, Ulises, ¿te oímos? ¿Me Y ya oís? te vemos, fenomenal. Muchísimas gracias. Bueno, pues en lo que Ulises va cargando su presentación, os presento un poco a Ulises. Es uno de los ponentes que repite. Si visteis los webinars de Defencerca de octubre de 2020, seguro que ya visteis a Ulises Medina Martín. Es licenciado en periodismo por la Universidad Complutense y tiene 3 másteres oficiales en comunicación, en marketing digital, en comunicación comercial, y desde que salió de la universidad pues ha desarrollado todo su trabajo en el marketing digital pensado para el comercio digital o e-commerce y los entornos publicitarios online y offline. En la actualidad lidera la dirección del área de e-commerce en Digital Group, es docente en distintas universidades y también colabora mensualmente con varias revistas de lifestyle. Es un placer tenerte otra vez, Ulises, y que hayas aceptado nuestra invitación, también como experto en redes sociales de rabiosa actualidad y muy conocedor de las audiencias de las redes. Así que te doy la palabra y te agradezco que nos acompañes esta tarde. Muchas gracias, Graciela, por la invitación. Para mí es todo un placer estar con vosotros hoy aquí. También al Ministerio de Defensa por proyectos, obviamente, de esta índole tan interesante y tan al día. Y también, pues, a la Universidad Complutense también por poder encabezar también este tipo de iniciativas y de proyectos, ¿no? Como os digo, es un placer poder estar con todos ustedes hoy aquí, con todos los asistentes. Y, bueno, imagino que estáis viendo mi pantalla, ¿no? Que está todo correcto. No vaya a ser que vaya a iniciar a poner el turbo, ¿no? Como quien dice, y no estáis viendo. Estáis todos, Graciela, veis mi pantalla, ¿no? Sí, la vemos, Ulises. Perfecto, Ulises. Muchas gracias. Pues efectivamente, antes oíamos al compañero Sergio hablando un poco de redes sociales, en concreto de Facebook, y ahora vamos a irnos un poco a hablar de grandes retos y sobre todo a datos comparativos 2020-2021 y cómo el COVID, ¿vale?, ha evolucionado un poco quizás en una catarsis, por decirlo de una manera, a nivel de redes sociales, porque 2020 y 2021 creo que van a ser los 2 años más homogéneos, desde luego, no lo son, ¿no? Por tanto, bueno, esta catarsis, como os digo, de frecuencia de uso por parte de los usuarios ha sido muy diferenciadora, y ahora vamos a analizar un poco cómo ha sido 2020, cómo ha sido 2021, cómo han sido datos pre-COVID y cómo han sido datos COVID, ¿no? Nos centraremos sobre todo también un poco en las redes sociales más importantes y donde mayor número de publicaciones obviamente ha tenido el Ministerio de Defensa. Haremos un análisis
de cómo los usuarios se han comportado con ellas, sobre todo obviamente desde un prisma nacional, pero también obviamente encontramos a usuarios que de corte internacional muestran interés también por la cuenta del Ministerio de Defensa española, ¿no? Como os digo, hablaremos de retos, ¿no? Y yo siempre digo que al final las redes sociales son un misterio que en realidad tenemos por resolver todos los que nos dedicamos a ello, ya sea desde un punto de vista profesional como desde un punto de vista personal. Desde luego, como os digo, 2020 ha sido un año, es decir, el COVID ha sido un año, y permitidme lo que lo diga desde un punto de vista sin que dañe obviamente a nadie a nivel personal, pero ha sido un momento en el que las redes sociales se han visto, por decirlo de un modo, ventajosa, ¿vale? Por la situación que se ha vivido, ¿no? Al final los usuarios han estado mucho más en sus casas, los usuarios han buscado muchísima más información que previo al COVID, y obviamente la interconectividad de las gentes ha sido, pues, numerosa, ¿no? Al final esto conlleva que las redes sociales se hayan convertido no solamente en una fuente de información, sino también en una fuente de entretenimiento. Y dentro de esas fuentes de entretenimiento, ¿vale? 2020 ha cargado bastante a las redes sociales, y sobre todo ahora mismo hablamos de qué grandes planteamientos en 2021 tienen que hacer las redes sociales para continuar, ¿vale?, con un gran número de usuarios conectados como el que hemos tenido en 2020 por la situación vivida, y qué deben hacer, ¿vale?, de cara a los próximos meses y a los próximos años, ¿no? Desde luego, por dar un poco un vistazo muy genérico al año 2020, ha habido desde luego una caída tremenda en este sentido del mundo offline frente al mundo online. Es un hecho que por vez primera la televisión, en cuanto a publicidad se refiere, ha sido el medio que siempre lideraba todos los grandes índices, ¿no?, de audiencias, y por vez primera, traspasado el COVID, con datos en la mano de julio de 2020 en adelante, ha sido la primera vez que ha caído, y el mundo de Internet ha evolucionado por encima del medio tradicional. Sí es cierto que prensa, radio, entre otros medios, ya se veían afectados, no de ahora, no de 2020, sino desde antes, pero es verdad que por vez primera 2021 ha terminado eclipsando Internet y las redes sociales un poco a lo que sería la televisión y al off, ¿no? Por otro lado, encontramos que el consumo es equidistante, ¿vale? ¿A qué nos referimos? Ahora veremos que los datos de redes sociales con mayor consumo en 2020 poco tienen que ver con los de 2021 y con los que actualmente estamos viendo. Ahora lo veremos, esos rankings en los que he ido a traer en las siguientes slides. Por otro lado, encontramos la personalización del mensaje. La personalización del mensaje que la hemos vivido desde el punto de vista del Ministerio de Defensa, pero sobre todo también de ámbito público, ¿no? También por primera vez quizás los mensajes por parte de las marcas, por parte de las instituciones públicas, por parte de la empresa privada o pública, ¿vale?, han visto o han sido cargadas de emoción, ¿vale? Una emoción que quizás se solía trabajar, como en el Ministerio de Defensa, pero por la idiosincrasia del problema y del problema del COVID, se han visto que los mensajes han estado mucho más cargados de emoción, y desde luego vemos que en redes sociales es un punto que interesa en cuanto a la rama comunicativa. Es una temática muy, muy especial, sobre todo para conseguir ese engagement, para conseguir esa interacción y para conseguir sobre todo esa permanencia con el seguidor, ¿no?, con el usuario que sigue, en este caso el Ministerio de Defensa, ¿no? Por otro lado, encontramos también que el ingreso de nuevas redes sociales, ¿vale? Hablaremos y ahora veremos que hay redes sociales que han nacido en el confinamiento, o más que hayan nacido, que se han vuelto predominantes en el confinamiento y a día de hoy ya tienen un gran puesto en el podium de las redes sociales con mayor número de usuarios, ¿vale? Al mismo que también nuevos grupos sociales. Entendedme bien con nuevos grupos sociales, es decir, no es que hayan aparecido nuevos grupos sociales en nuestro ecosistema, pero sí es cierto que grupos sociales como quizás los baby boomers, esos usuarios que actualmente están jubilados de 65 años para adelante, ¿no?, hacia arriba, si la gente quizás la pirámide más alta de la sociedad, por decirlo de un modo, se ha visto en plan mayor inmerso en redes sociales que hasta el momento no lo estaba. Al final han abierto esa puerta que no tenían abierta hasta el momento, quizás desde un prisma de prudencia han pasado a aperturismo y a ser grandes usuarios en cuanto a conexión diaria y semanal en redes sociales, ¿no? Por tanto, vuelvo a decir, abandonan medios quizás de corte más tradicional y se meten en medios de corte más online, y hay que llegar a esos medios y hay que hacer esfuerzos, obviamente, por llegar a esos usuarios, ¿no?
Otro de los puntos quizás por comentar y por ir cerrando estos grandes retos es la sobrecarga informativa, declarada por los usuarios, sobre todo en España, ¿no? Después de muchas encuestas, los primeros meses de confinamiento estuvieron desde luego en plan cargadas de muchísima información, pero es verdad que al final esto juega un arma de doble filo, se convierte en muchas ocasiones como una sobrecarga informativa y poco a poco estamos volviendo a connotaciones previas a 2020 que hacen un poco que los usuarios no saturen en cuanto a información y al final la sobrecarga informativa, vuelvo a decir, ya, es decir, dista un poco de lo que un periodista, lo que obviamente el derecho de la información nos prevalece como periodistas, sino que puede convertirse en algo negativo hacia nosotros, ¿vale? Por la sobreinformación que no sabemos qué es verdad o qué no es verdad, ¿no? Por tanto, es otro de los grandes retos para 2021 volver un poco a las connotaciones de 2019 y principios de 2020, ¿no? Redes sociales como el top ranking como medio informativo, desde luego, ¿vale? Como os decía, al final, esa caída del off y ese aumento del on lleva a que las redes sociales se comporten como una herramienta fundamental para la comunicación del Ministerio de Defensa, así como para otros grandes gobiernos o instituciones públicas y sobre todo para estar al día de donde está nuestro usuario, de donde están nuestras personas, de donde están nuestros habitantes y ciudadanía, que en este caso, desde luego, una de esas herramientas son las redes sociales. Como veis por aquí, el Ministerio de Defensa cuenta con muchas redes sociales, cuenta con un gran número de redes sociales, pero es verdad que las que mayor publicaciones, las que mayor tráfico tienen son desde luego Facebook, Instagram, Twitter, ¿vale? Seguido de YouTube y Flickr, ¿vale? Desde luego, las grandes redes sociales, las grandes redes en España, donde mayor número de usuarios alberga, y ahora también hablaremos un poco de ellas. Por un poco centrar, y he traído bastante contenido, pero es verdad que tengo el cronómetro como nuestro compañero Sergio anteriormente, tengo el cronómetro puesto para poder ir lo más rápido posible, pero obviamente detenerme en temas que os pueden suscitar y que os pueden parecer interesantes. Uno de ellos es que es un consumo atípico, como les decía, en redes sociales y sobre todo me he querido centrar en cómo ha sido el consumo en una primera fase de que lo podemos denominar una fase de acopio o de bienes de primera necesidad, por decirlo de una manera, que son aquellos meses correspondientes a marzo, abril e incluso mayo, cómo el usuario se comportaba en Instagram, Facebook y Twitter, las tres grandes redes sociales, como os decía, del Ministerio de Defensa, y sobre todo cómo se comportó no el usuario con el Ministerio de Defensa, sino en España, cómo se comportaron los usuarios en estas tres grandes redes, ¿no? Y por otro lado, vamos a ver cómo el usuario se comportó en esa fase 2, donde ya el usuario salía a la calle, había restricciones de horario, había restricciones de límite de aforo, pero obviamente cómo cambió un poco la sinergia del usuario. Tal y como veis por aquí en colores, ¿vale? Podemos ver muy claramente cómo la fase 1 y la fase 2 hubo bastantes cambios, pero desde luego los usuarios en redes sociales se comportaban en la primera etapa, de marzo a junio, con un gran número de usuarios que utilizaban las redes como me gusta las publicaciones de otros usuarios, ¿no? Seguido también de que los usuarios se comportaron en estas redes con muchísimo engagement en cuanto a enviar mensajes privados al chat, generar engagement entre usuarios, entre amigos, es decir, al final había una necesidad de ponernos en contacto con amigos y la manera de hacerlo era a través de redes, no incluso por llamada, sino en redes sociales, ¿no? También hubo un 52% de consumo de seguir a nuevos usuarios, es decir, al final nos despertó el confinamiento y el acopio, el seguir a nuevas personas que quizás tendrían gustos similares o criterios similares al nuestro, así como postear imágenes y vídeos. Quizás estos 4 grandes puntos, ¿vale? El postear imágenes y vídeos a través de Facebook, Instagram, Facebook, seguir a nuevos usuarios, enviar chats, y los me gusta fueron quizás los comportamientos más típicos, ¿vale? De los usuarios en redes sociales en estos 3 primeros meses de acopio, ¿vale? Seguido, obviamente, de comentar post, compartir post entre otros usuarios o incluso apostar por linkar post de empresa para, sobre todo, incrementar el sector privado que ya sabéis que estaba bastante dañado con la crisis del COVID, además de publicar textos y posts de carácter noticioso y, por último, seguir a compañías, ¿no? Si os fijáis, ¿cómo cambia la cosa cambia, quizás no mucho, pero sí cambia en la segunda parte, la fase 2, que nos vamos de julio, más bien junio-julio 2021 a diciembre 2020, perdón, de junio-julio 2020 a diciembre de 2020, donde los usuarios dejan de compartir si os fijáis, el de crecimiento es bastante alto, dejan de pasar de me gustas en las publicaciones a que en primer lugar empieza a ser el enviar mensajes privados y chat a otros usuarios, ¿vale? Seguido de compartir posts de otros usuarios y seguir a nuevos usuarios, ¿vale? Entra aquí en el número 4 el comentar post. Tened en cuenta que ya el usuario empieza a estar un poco más rebelde, ¿vale? Empieza a estar un poco más ecléctico con la situación. Las restricciones al final nos llevan a que estemos quizás mucho más irascibles con la situación y al final el me gusta pasa a un 5.º lugar, mientras que el comentar post pasa a un 4.º lugar
¿vale? Quizás también por esa inercia del usuario y ese éxtasis que en meses después del acopio se estaba viviendo por parte del usuario desde un punto de vista psicológico y sociológico, ¿vale? También es interesante que tengáis en cuenta que los posts de textos y posts noticiosos se elevan bastante en comparación a la fase de acopio y también forman a formar parte, ¿no?, de un número bastante alto de usuarios que empiezan a postear este tipo de contenido en redes sociales de Twitter, Facebook e Instagram en España. Tened en cuenta que solo un 10%, tanto en las fases de acopio, fase 1 y fase 2, y también en la fase 3 de apertura cíclica, ¿vale? Solo un 10% de los usuarios, ¿vale?, usó las redes sociales desde un punto de vista pasivo, es decir, un muy poco número de usuarios en España, y un 5%, tan solo un 5%, no usó redes sociales. Por tanto, ahí veis el gran crecimiento de las redes sociales. Muy por encima, solamente que tengáis en cuenta que los meses, el ranking de medios de comunicación en España, datos de marzo a mayo 2020 de confinamiento pleno, las redes sociales estaban en el top 5, en el top 5 de medios que utilizaban los usuarios para estar al tanto de lo que pasaba, ¿vale?, de la información más plena, y obviamente estos son datos del confinamiento donde la televisión y la prensa online juegan sobre todo las primeras posiciones. También contaros, en plan, datos de marzo a mayo 2020, que efectivamente el grupo social de los, muy sorprendente, los millennials, ¿vale?, y los centennials, ¿vale?, es decir, los de 31, o mejor dicho, de 18 a 31 años, son los usuarios que mayor penetración tienen en redes sociales, pero cuidado porque es muy importante que los mayores de 65 años, que es la gran mayoría de la sociedad en España, ¿vale?, es uno de los grupos sociales más fuertes y más grandes, también tuvo un incremento muy alto, como veis por aquí, de penetración en redes sociales, ¿vale? Por tanto, la ecuación obviamente significa muy bien lo que os decía antes de que han entrado nuevos grupos sociales en este sistema, ¿no? Los datos de COVID Data de redes sociales en 2020, cómo ha sido el ranking en España con mayor número de participación. Estos datos, como os digo, de números de usuarios son en redes sociales de 2020, en pleno COVID, ¿vale? Fase 1 y fase 2, ¿vale? Fase de confinamiento y acopio y fase de restricciones. Como veis, obviamente, YouTube y WhatsApp ocupan las primeras posiciones, ¿vale? Seguido de Spotify o de Waze y de Byte, ¿vale?, entre otras, tal y como veis por aquí, pero tened en cuenta que este ranking, ¿vale?, que se ve muy bien cuáles son las redes en España con mayor participación y con mayor número de usuarios, ¿vale?, tened en cuenta que las redes sociales de Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, LinkedIn y Twitter, estas 6 redes sociales fueron las que más crecieron de marzo 2020 a mayo 2020 en confinamiento. Es importante que tengáis en cuenta que el Ministerio de Defensa estuvo en todas y cada una de ellas, ¿vale?, con un alto grado de publicaciones y con un alto grado también de publicar post noticiosos para llegar a la audiencia, llegar al gran público y estar, sobre todo, al tanto de todo lo que iba sucediendo y cómo trabajaba no solamente el ministerio, no solamente el ejército de tierra, sino también el ejército de aire, entre otras partes que componen el Ministerio de Defensa, y sobre todo las dos grandes operaciones Baluarte y Balmis que comentaban antes los compañeros, tanto Yolanda como Sergio, ¿no? Simplemente que tengáis en cuenta que los rankings, el ranking de temas que más habló la gente, que más buscó la gente en redes sociales de marzo a mayo de 2020, obviamente, fallecimiento, impacto económico y el gobierno fueron los 3 grandes temas, pero también seguido de servicios sanitarios, personal sanitario, uso de mascarilla, síntomas, cuarentena y comercio. Si os fijáis, gran parte de la información que buscaban los usuarios en redes sociales tiene que ver con el Estado, tiene que ver con información gubernamental y al final el Ministerio de Defensa obviamente se adaptó a esa información que solicitaban los usuarios en redes sociales, ¿no? Aquí, de hecho, yo he querido hacer un pequeño análisis digital en redes sociales, en Instagram, Facebook y YouTube, para que veáis que de media, ¿vale? Antes del COVID, datos antes del COVID, ¿vale? En 2020, en enero, febrero de 2020, incluso diciembre de 2019, había una media en todos los posts de 1.300, 1.500 likes en cada publicación del Ministerio de Defensa, en torno a 40, 70 comentarios de media en Facebook, ¿vale? Y un share, un compartir por parte de los usuarios de 100 a 400 shares, ¿vale?, por parte de los usuarios en redes sociales de publicaciones del Ministerio de Defensa. Mientras que en Instagram contaba el Ministerio de Defensa en torno a 2.800, 5.000 likes y 15 a 30 comentarios por parte de los usuarios. En YouTube nos vamos a 900 views, a 3.000 views aproximadamente con cada uno de los posts pre-COVID, ¿vale? Y los likes giraban en torno a 50, 150 por cada post o por cada vídeo subido del Ministerio de Defensa. Vuelvo a repetir, en datos de diciembre de 2019, enero, febrero de 2020, antes del COVID.
Fijaros cómo el análisis cambia, cómo se bate récords, cómo cambiamos como si de un anticiclón se tratara, y el confinamiento, el acopio, esos meses de marzo, abril, mayo y parte de junio, pasamos de 1.500 likes a 3.000 a 6.000 likes por parte de los usuarios, en torno a 450, 800 comentarios en cada post de Facebook de media y más de un share de compartir de los usuarios de 500 en cada uno de los posts que subía el Ministerio de Defensa en sus redes de Facebook, frente a Instagram, que se aumentó ni más ni menos que en una media de 7.000 a 10.000 likes, comentarios de 80 a 100K por parte de los usuarios en sus redes, frente a, o mientras que en YouTube, en la misma etapa, en ese marzo a junio de 2020, encontramos que elevamos los likes de 1.500 a 100.000 likes y, views, y en torno a 70 a 300 likes por parte de los usuarios en la red de YouTube, ¿vale? Por tanto, los datos cambiaron de manera anticiclónica, ¿no? Y, obviamente, batiendo récords, ¿vale? En cuanto a engagement del Ministerio de Defensa con los usuarios, ¿vale? En las distintas redes predominantes de YouTube, Facebook e Instagram. ¿Qué ha ocurrido en 2021? ¿Cuál es la situación de 2021 actualmente en las redes sociales en España? Actualmente el ranking de redes sociales en 2021 en España con mayor número de participación, ese vínculo anticiclónico que os decía anteriormente, ¿vale? Es atroz, porque al final vemos que las redes sociales que comparábamos en mayo 2020 no tienen nada que ver con las que actualmente se encuentran en 2021. Redes sociales nuevas como por supuesto Twitch. Es verdad que Twitch ya existía desde 2014, pero obviamente en plan no tenía el juego como TikTok también que actualmente tienen después del confinamiento. Han sido momentos que les han aventajado a redes como Twitch o incluso al uso del podcast a través de agregadores como es el propio iVoox y que también os traigo en este ranking, ¿no? Además de Instagram, que también veíamos que era una de las grandes redes que se había beneficiado del COVID, además de Spotify, WhatsApp, YouTube, que siguen encabezando, pero que han bajado notablemente en comparación con datos de 2020, ¿no? Por eso os digo que los de que nos dedicamos al marketing actualmente y a la comunicación, actualmente estos datos nos han hecho movernos y nos han hecho cambiar todos nuestros estereotipos, no solamente en dónde tenemos que estar, sino en publicidad también, ¿vale? Es decir, actualmente están siendo momentos de reto y de análisis continuo y constante, casi mensuales, por parte de los profesionales del marketing y de la comunicación, ¿no? Como os digo, un poco esos cambios circunstanciales que hemos vivido de Q2, es decir, del cuatrimestre, del segundo cuatrimestre de 2020 a la actualidad, el primer trimestre del año 2021, son obviamente que Twitch, desde luego, se convierte en la red social actualmente con mayor número de usuarios conectados al día, seguida de redes sociales de mensajería y videoconferencia que se reducen notablemente. Obviamente ya no estamos tanto en casa y obviamente esas redes de mensajería han bajado muchísimo, como puede ser el caso de House Party, que veíamos en 2020, de Telegram, ¿vale? Que han bajado el número de usuarios, ¿no? El consumo de medios de comunicación tradicional se reduce, obviamente, y es Internet, ¿vale? Guste o no guste, al final el que encabeza ese podium y el que se asienta en 2021 tras lo sucedido en 2020, ¿no? Y por último, las redes sociales obviamente dominan el canal preferido para los usuarios españoles a la hora de recibir información y comunicación. Y obviamente tenemos que estar al día con ellos, tenemos que estar preparados para ello y sobre todo tenemos que trabajar esas herramientas que ya lo hace el Ministerio de Defensa y ejemplo de ello son estos posts que aquí os traigo también para analizar un poco qué sucedió, qué está sucediendo post-COVID data en datos de 2021, de enero a mayo 2021. Pues, ¿qué ha ocurrido? Que nos hemos vuelto un poco, es verdad, que a datos de 2019, pero ha habido una pequeña elevación. Encontramos que los likes pasan de 1.000 a 1.500, pero es verdad que el share y el compartir, sobre todo el usuario comentando en redes de Facebook, ha aumentado en función el dato estimado frente a 2019, ¿no? A datos antes del COVID. O, por ejemplo, en Instagram encontramos que los likes han aumentado, ¿vale? Ha aumentado de 2.000 a 4.000 likes, pero es verdad que a lo mejor los comentarios se han visto un poco más reducidos el estimado frente a pre-COVID. Pero los datos al alza han mejorado en 2021 las redes sociales de Instagram y Facebook del Ministerio de Defensa en comparación a datos pre-COVID, ¿vale? Lo mismo ocurre en YouTube. El canal de YouTube es verdad que es uno de los grandes afectados en cuanto al ranking, como habéis visto. Obviamente los usuarios ya no están tanto tiempo en casa y obviamente es normal de que se reduzca un poco el número de views, pero aún así se sustenta bastante bien los datos si los comparáramos con 2019, datos de pre-COVID. Los datos del Ministerio de Defensa siguen bastante al alza y siguen bastante bien en cuanto a análisis en redes sociales estimativas de este cuatrimestre primero del año, ¿vale?
Y para finalizar, que me he comido 5 minutillos y ya de verdad que os pido que no me voy a comer más tiempo, simplemente he querido traeros estas 3 grandes conclusiones de estas 3 grandes fases estudiadas tan anticiclónicas, ¿vale? Que hemos vivido en las redes sociales y sobre todo en Facebook, Instagram y YouTube a lo largo de este 2021 y 2020, ¿vale? Y básicamente lo que hemos encontrado en el Ministerio de Defensa es lo siguiente. Ha habido una reacción en la fase 1 pre-COVID, 2019, febrero 2020. Ya había una gran reciprocidad positiva por parte de los usuarios al Ministerio de Defensa en las redes que tenían, ¿no? Contaban con gran número de seguidores, ¿vale? Y sobre todo publicaban bastante contenido interesante que, como contaba Yolanda anteriormente, muchos usuarios, por desgracia, ¿vale? No suelen conocer todas las grandes aptitudes que tiene el Ministerio de Defensa y todo lo que hace en las aguas internacionales, así como en el aire, ¿vale? Entre otras conceptualizaciones, ¿no? Pero al final lo que quiero decir es que esos usuarios que sí siguen las redes del Ministerio de Defensa están muy enganchados, tienen un gran engagement y tenían un gran engagement al Ministerio de Defensa en las redes previo a el COVID, ¿vale? Tenían un buen ritmo y ahí tienen un buen ritmo, ¿vale? Había un buen ritmo de publicaciones orgánicas de forma semanal por parte del Ministerio de Defensa pre-COVID. Desde luego la fase 2 para mí ha sido la más admirable y ha sido súper admirable por parte del Ministerio de Defensa en cuanto a las redes de Facebook, Instagram y YouTube, porque desde luego los posts han convertido, como os decía anteriormente, un contenido mucho más emocional. Se ha llegado a la ciudadanía. Se ha llegado no solamente desde un punto de vista meramente institucional, sino que se ha tocado en gran volumen la emoción, el sentimiento y sobre todo ayudar a la población, no solamente con las operaciones que comentábamos anteriormente de Baluarte o Balmis, entre otras, sino también por el volcarse con distintos colegios, con distintos centros sanitarios, ¿vale? A la hora de ayudar y sobre todo que los usuarios lo han percibido de forma muy positiva, pero muy excesivamente positiva, el sentimiento hacia el Ministerio de Defensa en estas 3 grandes redes examinadas, ¿no? Desde luego ha aumentado el número de seguidores en este trío de redes sociales por parte de los usuarios al Ministerio de Defensa y desde luego ha habido un branding de marca orgánico, ¿vale? Muy, muy importante en ámbito terrenal y emocional, como os decía, dentro de estas redes sociales que quizás anteriormente, pues, lo había, pero no tan desarrollado como en la fase 2 de acopio, como aquí os presento, ¿vale? Y desde luego el contenido estuvo dentro de redes sociales, en las redes sociales que mayor consumo se hizo, como habéis visto en los rankings, ¿vale? Es donde mayor push se hizo en el Ministerio de Defensa en comparación a las redes que efectivamente también coincidían con mayor número de usuarios. Por último, en la fase 3, que es la que estamos viviendo actualmente de post-COVID, ¿vale? Es verdad que ha habido una minorización del engagement por parte del usuario, ¿vale? Hemos vuelto a datos pre-COVID un poco mejores, desde luego, porque se ganó bastante en los meses de acopio por parte del Ministerio de Defensa, pero es normal de que el engagement obviamente sea menor. Volvemos a lo mismo, la gente está desesperada. Actualmente todavía existen restricciones y desde luego que el usuario, pues obviamente pasa menor tiempo en las redes sociales, aunque siga tomando este canal como referente a la hora de informarse, ¿no? Desde luego el poder del vídeo en comunicación es importantísimo también y es un gran reto que tiene el Ministerio de Defensa y que está trabajando en ello, porque el vídeo al final llega a la emoción, llega al corazoncito de los usuarios y desde luego continúa el Ministerio de Defensa trabajando esta estrategia digital en comunicación institucional política dentro de sus redes, ¿no? Sigue habiendo un aumento del número de seguidores y desde luego el branding de marca del Ministerio de Defensa continúa, como os digo, desde un enfoque social, ¿vale? Y centrado en el receptor. Quizás a lo mejor no se trabajaba tanto en la fase 1 y en años previos al 2019 y es cierto que ahora mismo sí se continúa trabajando y desde luego es todo un éxito lo que está sucediendo y lo que estamos viviendo en estas redes. Un poco por cerrar, ¿vale? Solamente deciros que las redes sociales siguen siendo, ¿vale? De las más consumidas por la sociedad española, las 3, Facebook, Instagram y YouTube, aunque sí es cierto que esto le pasa no solamente al Ministerio de Defensa, sino a cualquier marca y empresa, que es lo que los datos que os traía anteriormente. Las redes sociales han volcado un cambio, un anticiclón, como decía, tan fuerte que obviamente uno de los grandes retos del Ministerio de Defensa, así como cualquier otra institución pública y o privada, es examinar qué otras redes, obviamente, son las que están ahora mismo batiendo récord para adaptar en los próximos meses, en los próximos años, un nuevo canal o nuevos canales dentro de la estrategia digital y dentro, sobre todo, de la estrategia de comunicación en redes sociales tan importante para la ciudadanía y, obviamente, para acercar la defensa a la ciudadanía española. Simplemente deciros, antes de cerrar, que os he traído aquí los datos comparativos estimativos que os contaba anteriormente de Facebook, Instagram, YouTube en las 3 grandes fases examinadas y como lo veréis que el número de likes es casi similar en la fase 3 a la fase 1, ¿vale? Pero es verdad que el número de engagement y comentarios ha sido elevado, sobre todo en redes como Facebook. Ministerio de Defensa ha subido
frente al 2019 o incluso en likes en redes como Instagram ha subido frente a datos pre-COVID, ¿vale? Y son muy interesantes de comentar porque desde luego el crecimiento es bastante interesante, bastante bueno, ¿vale? Y hay que seguir trabajando y se seguirá trabajando por esa vía, ¿no? Con todo esto, muchas gracias. Disculpadme porque al final me escapé 5 o 6 minutillos más, pero bueno, quería que vierais todo, que vierais este análisis en estas grandes 3 redes sociales, así como ver cómo se comportan en España otras grandes redes sociales. Este comportamiento ya sabéis que es muy distinto en cada mercado y en cada región, aunque desde luego, invitados sobre todo que estáis hispanohablantes de Latinoamérica, es cierto que las redes sociales en España son muy similares también al consumo en muchos países de Latinoamérica y desde luego siempre al final nos miramos mutuamente, ¿no? Nos miramos tanto España a Latinoamérica como Latinoamérica a España, ¿no? Un placer enorme. Por favor, no dudéis en preguntar lo que queráis. También me tenéis aquí por LinkedIn en el caso de que necesitéis cualquier consulta, cualquier tema. Y nuevamente ha sido un placer tremendo estar con vosotros hoy aquí. Encantado de resolver cualquier duda más adelante en la sesión de foro de dudas y preguntas. Y desde luego, brazos abiertos y un abrazo enorme, enorme, enorme para todos. Y cuidaros muchísimo. Chao, chao. Muchísimas gracias a ti, Ulises, de verdad, súper interesante también. Bueno, siempre, eres súper sugestivo, se me ocurren un montón de ideas y cosas que tratar y se nota que estás ahí pegado a las redes sociales que cambian cada día. Bueno, seguimos guardando las preguntas que además en este turno han crecido y os estamos leyendo a todos. Os lo recordamos en el chat de preguntas, os leemos y también tenéis este cuadradito aquí de vez en cuando abajo a la izquierda para quien no se haya inscrito en la sesión de mañana porque hay que inscribirse de forma independiente. Ahora sí, tendría la palabra el profesor y compañero de la facultad, el profesor Francisco Cabezuelo. Mientras va cargando su presentación, agradezco muy sinceramente su aportación porque me apetecía mucho tenerle en este webinar y creo que también va a aportar un enfoque muy, muy original, muy necesario y lamentablemente muy invisibilizado. Francisco es profesor titular en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense y es doctor europeo en Ciencias de la Información y en Humanidades y en Ciencias Sociales. Además, gracias a becas de CaixaBank, antes la Caixa y Bankia, pues realizó posgrados en Estados Unidos. Su área de especialización es la comunicación del arte y del patrimonio y nos va a hablar de las Fuerzas Armadas y la conservación del patrimonio cultural español. Como os decía, un tema que no pudimos contar en el webinar anterior, como varios de los temas de hoy, y que estoy encantada de presentar en el día de hoy. Así que muchísimas gracias. Bueno, mientras tanto, por si acaso, voy a presentar a los ponentes siguientes que van a hablar desde el mismo ordenador, presentando una investigación que, como la del profesor Cabezuelo, no tuvo cabida porque lamentablemente es poco tiempo del que disponemos y no tuvo cabida en los webinars del año pasado, en los de FENCERCA. Son el profesor David Caldevilla Domínguez y la profesora Almudena Barrientos. El profesor David Caldevilla es profesor titular del Departamento de Teorías y Análisis de la Comunicación en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid. Es secretario general de la SECI, la Sociedad Española de Estudios de Comunicación Iberoamericana, y del Fórum Internacional de la Comunicación y Relaciones Públicas, Fórum 21. Su presentación la va a hacer junto con la profesora Almudena Barrientos Báez, además desde el mismo ordenador y desde Canarias, si no me equivoco.
Y bueno, aunque allí estén una hora menos, no hay problema, no os preocupéis que están conectados desde las 3:30. La profesora Almudena Barrientos es profesora contratada doctora en la Universidad Europea de Madrid y anteriormente fue profesora en la Escuela Universitaria de Turismo Iriarte, adscrita a la Universidad de La Laguna, en Tenerife. Es experta en protocolo, eventos, redes sociales, tecnologías y nuevas tecnologías aplicadas a la comunicación. Y juntos desarrollaron una investigación muy interesante que creo que también era necesaria y que aporta otro enfoque muy original que tampoco solemos tener en cuenta, que es el del turismo. Defensa y apoyo a la ciudadanía también en el sector turístico. Pues creo que la primera pregunta, la que lleva más votos todavía, iría para Yolanda, la DIRCOM del Ministerio de Defensa. Si el Ejército de Tierra se ha planteado crearse un perfil en alguna de esas nuevas plataformas como TikTok, como ha hecho la Policía Nacional. Bueno, es verdad que toda la comunicación de los distintos ejércitos se coordina desde la dirección desde la DIRCONDEF, desde mi departamento. Estuvimos viendo que era TikTok y analizando con respecto a nuestro público. Y la verdad es que no nos ofrece tantas posibilidades como las redes convencionales que tenemos y que, como hemos visto en las exposiciones que han hecho los otros dos ponentes, nosotros estamos teniendo un modelo de éxito comunicativo. Vamos a ir viendo cómo evoluciona y lo iremos estudiando, pero ahora mismo, francamente, creo que tenemos muchas redes. Tenemos actualmente más de 30 redes, más de 30 cuentas, por ejemplo, en Twitter. Estamos en todas las plataformas y yo creo que ahora mismo no. También, al margen de todo esto, tenemos los medios convencionales, nuestras páginas web, nuestras revistas de defensa, nuestras newsletters. O sea, tenemos muchísimos canales de comunicación y a lo mejor dispersar todavía más sería problemático. Pero bueno, es una opción y las redes y los tiempos van cambiando y nosotros tendremos que cambiar con ellas, pero por ahora no está, en este momento no está. Muchísimas gracias, Yolanda, y gracias por seguir ahí también. Y Paco, te he presentado antes, pero te reitero mi agradecimiento, por acompañarnos hoy y ya sé que te doy la palabra. Pues muchísimas gracias. Pido disculpas por este problema técnico de última hora. Tanto la prueba de ayer como de hoy funcionaba todo perfectamente, pero debe ser por las altas temperaturas estivales. Está la cosa caliente, que el teléfono y el ordenador, los dos, se han alarmado con la cuestión de la temperatura y se apagó el micrófono y todo. En fin, estamos aquí esta tarde celebrando la cultura de defensa y también estudiando los vínculos que hay entre la opinión pública y nuestras Fuerzas Armadas. Y en ese sentido, a mí me gustaría abrir el debate o presentar un campo que considero que es especialmente interesante, que es la cuestión de la investigación, la conservación y lo que me afecta a mí también o a muchos como profesionales de la comunicación. Hablamos de defensa y comunicación, la cuestión de la comunicación del patrimonio histórico, porque sin duda alguna hay una gran cantidad de colecciones y museos militares en España que son muy desconocidos. Sin embargo, esta realidad, la de los museos, puede servir como herramienta, engranaje en la opinión pública entre nuestros ejércitos y la sociedad. Sin duda alguna, durante los últimos años, sobre todo en nuestros 40 años de democracia, ha mejorado mucho la imagen de las Fuerzas Armadas y la predisposición que los hombres y mujeres de España tienen hacia la defensa, que es un tema que preocupa mucho, al igual que en toda Europa, probablemente desde la caída del muro de Berlín. Y para mantener viva la cultura de defensa, pues sin duda alguna, una de las herramientas que podría utilizarse y mejorarse sería la cuestión de la museología militar. ¿Por qué? Porque hay un contexto que debemos conocer y es que, sin duda alguna, la defensa española cuenta con un patrimonio artístico, histórico, cultural único y excepcional, porque las Fuerzas Armadas representan el valor de España y España per se, independientemente de cuestiones militares, además de ser una potencia militar, es sin duda alguna una potencia en cuestión artística, histórica
y cultural. Nuestras Fuerzas Armadas, como ya se ha dicho antes, son muy bien valoradas y realmente también son muy bien valorados en el ámbito internacional nuestros patrimonios tangibles e intangibles, culturales y museísticos. Por eso considero que es muy importante hacer esta labor que estamos haciendo esta tarde aquí, pues, de comunicación y de divulgación en mensajes ante la opinión pública, con seminarios digitales como este, a través de redes sociales, como los ponentes que han hablado anteriormente, la importancia de la sociedad digital, por parte de nuestros ejércitos y ser conscientes de que ellos se encargan de la investigación y conservación del patrimonio y que quizás simplemente es necesaria una mayor presencia o esfuerzo en la gestión de la comunicación de ese patrimonio. Yo aporto mi granito de arena esta tarde para dar a conocer un poco los tesoros artísticos y custodiados, artísticos y culturales custodiados por nuestras Fuerzas Armadas. Considero que pueden ser una herramienta para generar reputación y respeto si se asocia a la gestión experta de comunicadores e historiadores del arte. Hoy en día, la nueva museología aporta probablemente herramientas suficientes para conseguir este propósito. Por eso mi pequeña intervención de esta tarde pues pretende ser también un pequeño homenaje a la red de museos militares y apoyar ese incremento de conciencia de defensa que la sociedad española mantiene a veces en niveles medios y que podrían ser totalmente altos si conocieran la labor que se hace de protección del patrimonio cultural español. Hay un patrimonio cultural español y un patrimonio propio militar que permite a todos los españoles conocer la administración y gestión que hacen nuestros ejércitos y la Armada, porque hacen evidentemente una actividad científica, cultural, formativa y de participación de los avances tecnológicos a lo largo de nuestra historia. Muchos de los grandes avances científicos y tecnológicos han sido desarrollados en el seno de nuestros ejércitos. Y finalmente, pues también poner en valor, me gustaría, el patrimonio per se que tiene España como país. Sin duda alguna, la crisis, la pandemia del COVID-19 nos ha hecho conscientes al estar encerrados en casa de todo aquello que hacíamos en nuestro día a día y hemos olvidado. Y una cosa que nos gustaba hacer cuando podíamos salir con naturalidad era visitar museos. Además de reunirnos en la calle, también visitar museos. No todo el mundo usa las redes sociales, pero todo el mundo alguna vez en su vida, aunque no tenga Twitter, ni Facebook, ni Instagram, ni TikTok, ha visitado algún museo o alguna pequeña colección. Por eso considero que los museos y las colecciones militares son una herramienta también de comunicación y divulgación de nuestra cultura de defensa. Muchas veces se nos olvida pensar, repensar y estudiar el papel que juega el ejército en la conservación, investigación y divulgación de nuestro patrimonio. El patrimonio, además, cultural y museístico de nuestras Fuerzas Armadas se ha ido formando a lo largo de siglos y siglos, no solo en los últimos años. Y una de las cosas más destacables es que el patrimonio no está centralizado ni escondido en un museo. Está en multitud de lugares de nuestra geografía, de norte a sur, desde archivos a museos, pasando por bibliotecas, por castillos. Todos estos edificios, bienes, muebles e inmuebles ponen de manifiesto la riqueza, la diversidad y el valor patrimonial de las colecciones y propiedades militares. Para ello, el Gobierno de España, a través del Ministerio de Defensa, pues gestiona toda su área de patrimonio cultural a través de la Subdirección General de Publicaciones y Patrimonio Cultural del Ministerio de Defensa. Esta rama ministerial pues tiene esa función, la de coordinar los archivos, las bibliotecas y los museos, así como su patrimonio cultural de bibliotecas, documentación y un sistema archivístico propio que está también centralizado, el órgano central del Ministerio. La archivística es sin duda alguna una herramienta para el acceso a la información vital, a la información cultural, pero al acceso y a la información de todo tipo, a la transparencia. También destaca el área de patrimonio cultural, que se encarga de archivos, de bibliotecas y de museos. Hay que reconocer que la red que tiene nuestro Ministerio de Defensa es muy amplia, cuenta nada más y nada menos con 215 bibliotecas o centros bibliotecarios y especialmente con 14 bibliotecas generales o históricas. Un total de 22 bibliotecas especializadas o dentro de documentación
y otras 22 bibliotecas o centros de estudio y enseñanza. Además, el propio Ministerio tiene su sistema de catalogación colectivo o buscador propio, Bibliodev, con el que se desarrollan las búsquedas para la consulta de sus fondos y sus investigaciones. Y también es muy importante pues, la red de museos de la defensa, que incluye los museos nacionales del Ejército de Tierra, de la Armada, del Ejército del Aire. En la actualidad hay un total de 22 museos y 25 colecciones museográficas en su conjunto. También es muy importante, en el caso de nuestros ejércitos, en la cuestión de conservación y divulgación del patrimonio, el rol que desde mi punto de vista juega el Instituto de Historia y Cultura Militar, un organismo dependiente del Ejército de Tierra encargado de la preservación, conservación e investigación de nuestro patrimonio histórico, cultural, documental y bibliográfico. Hay que decir también que todos los museos del Ejército destacan por sus colecciones eminentemente históricas y, sin duda alguna, probablemente el más conocido será el museo que actualmente está en el Alcázar de Toledo, el Museo del Ejército, reabierto en su última sede de Toledo. También es muy conocido el Museo Naval del Madrid, el Museo de la Aeronáutica y la Astronáutica, también en la capital de España. Pero, sin duda alguna, en los últimos 10 años, desde que abrió sus puertas a la nueva sede del Alcázar de Toledo, pues destacaría especialmente quizás este museo principal. El actual Museo del Ejército es la fusión o la unión de diferentes museos militares que hubo en el siglo XIX y en el siglo XX. Su origen está en el Museo de Artillería e Ingenieros y después fue evolucionando. Está adscrito al Ministerio de Defensa, no al Ministerio de Cultura, como la mayoría de los museos estatales de España. Per se, como museo, tiene una antigüedad similar a la del Museo del Prado, que celebraba hace poco sus 200 años. Pues aquí igual, el Museo del Ejército y su tradición tiene más de 200 años de colecciones, de museografía, museología orientada al coleccionismo ligado a nuestra historia militar. Y hay que decir que incluye piezas, muebles, inmuebles, elementos o objetos de colección que van desde la edad del bronce hasta la edad moderna. El museo atesora bienes de todo tipo desde su fundación y son una muestra pues, del patrimonio histórico y artístico de índole militar, pero también civil, que tiene España, que probablemente sea uno de los más importantes del mundo occidental. Hay museos a lo mejor más desconocidos, pero muy importantes, repartidos por toda España. A mí me gustaría destacar algunos, como los museos navales de Ferro, de Cartagena, los museos históricos repartidos por toda la geografía española, el Museo Naval de San Fernando, el Museo Naval de la Torre del Oro, los museos de Canarias, de Cartagena, de Ferrol, el Archivo Museo de Don Álvaro de Bazán, que está en Viso del Marqués, en el corazón de la Mancha, en Ciudad Real. El propio, conocidísimo y muy visitado, sobre todo por parte de los madrileños, el Museo del Alcázar de Segovia, en Segovia, en Castilla y León, pero encontramos museos históricos militares en Palma de Mallorca, en Burgos, en Santa Cruz de Tenerife, en Ceuta, en Figueras, en Girona, en Coruña, en Melilla, en Menorca, en Valencia, o, por ejemplo, muy curioso también para la gente del mundo sanitario, el Museo de Farmacia Militar, que se encuentra en Colmenar Viejo, en Madrid. Hay también, más allá de los museos, lo que podemos denominar colecciones museográficas. Pues tenemos las colecciones museográficas de los automóviles del Ejército, por ejemplo, en Torrejón de Ardoz, en Madrid, la colección de medios pesados del Regimiento Farnesio, en Valladolid, la sala histórica del acuartelamiento del Gobierno Militar de Barcelona, el Museo de la Caballería en Valladolid, el Museo de la Academia de Suboficiales en Lleida, el de la Academia de Ingenieros de Olle en Manzanares. Hay una gran cantidad repartidos por toda España, el Museo de la Brigada de Caballería en Jaca, en Huesca, y los encontramos en toda España, en Ávila, en Calatayud, en Toledo, en Almería, en Jaca, como decía antes, o incluso para aquellos que les encanta la cuestión del paracaidismo, el museo, la sala museo de las unidades paracaidistas de Paracuello del Jarama, entre otros. Simplemente, a modo de resumen, se puede decir que los museos y el patrimonio cultural que atesora
nuestros ejércitos son un ejemplo de legado cultural, histórico y artístico. Entre las colecciones de los museos militares hay una gran variedad, ya sea de carácter estrictamente militar, como equipos, armamentos, vehículos, instrumentos de combate, ya sea terrestre, naval o aéreo, pero también hay interesantísimas colecciones de bellas artes, artes aplicadas, de disciplinas científicas o de cualquier otra rama industrial o tecnológica. Estos fondos han sido generados por todas las actividades en tiempos de paz y de guerra realizadas por las Fuerzas Armadas durante sus varios siglos de existencia dentro y fuera de nuestras fronteras y, conforme a la ley de 1985, pues forman parte del patrimonio histórico español. Gracias a la labor de cultura del Ministerio de Defensa, pues este patrimonio se protege y se conserva. Simplemente algunos datos que quería compartir más allá de la anécdota. Simplemente en material bibliográfico, el patrimonio cultural, por dar algunas cifras del ejército, tiene más de 2 millones de piezas de libros en sus fondos bibliográficos. Esos 2 millones de libros son consultados por más de 150.000 usuarios anualmente. Si pusiéramos en fila uno detrás de otro todos los libros y todas las estanterías de los documentos... Sí, bueno, pues nada, simplemente para concluir, estaba dando algunas cifras del patrimonio cultural del ejército, los 2 millones de fondos bibliográficos, los 150.000 usuarios en bibliotecas. Hablábamos de si poner en fila todos los documentos, cuánto ocuparían, 150 kilómetros, que se habían atendido 80.000 consultas en los archivos a través del trabajo de los archiveros, que se habían recibido 1,7 millones de visitantes en los museos, unidades y centros que albergan un total de 150.000 bienes u objetos en sus colecciones. Eran los últimos datos que daba. Pero más allá de las cifras, simplemente era el valor cultural del trabajo realizado. Muchísimas gracias, Paco. No hemos dejado de escucharte. Con estos datos, entonces, no nos hemos perdido ningún punto de tu intervención. Y, bueno, como había prometido antes de que empezaras a hablar, otro enfoque totalmente necesario, digno de estudio y, desde luego, que nos invita a pensar en ese mágico momento en el que podamos viajar y volver a los museos. Sí podemos visitar los de Madrid, los que has nombrado, pero a ver si tenemos la oportunidad de visitarlos todos. Así que muchísimas gracias. Pues recuperamos las preguntas. Las dos siguientes con más votos creo que eran para el profesor Sergio Mena. Te preguntan, Sergio, si se ha realizado una aproximación reputacional de la operación Balmis en redes. Bueno, justo lo has comentado. ¿Y con qué herramientas se realizó el análisis de la cuenta de Facebook y concretamente el análisis de los comentarios? Bueno, pues la primera pregunta, la verdad es que yo creo que la podría responder mejor Ulises, porque lo que justo ha contado después de mí está relacionado con la reputación. Bueno, se suele siempre hablar de crisis de reputación, pero en este caso sería justo lo contrario, de un éxito reputacional. Y creo que si Ulises está por ahí, y a lo mejor él lo podría responder mejor que yo. Yo no lo he hecho, es decir, nosotros no hicimos un análisis de reputación en ese sentido. Fue más un análisis cuantitativo. Sí que es verdad que tenía un componente cualitativo, en el sentido de que tuvimos que hacer una división entre qué considerábamos un comentario positivo y un comentario negativo, pero al fin y al cabo lo que hicimos fue contar, poner números a esa identificación de tipo de comentarios. Entonces era más cualitativo era más cuantitativo que cualitativo. Y una aproximación reputacional en redes sociales es un análisis muy cualitativo. Ahí entran en juego muchos factores. También entra, por ejemplo, la medición del sentimiento. Creo que Ulises sí, que además tiene un montón de datos, nos ha sacado ahí
una artillería, nunca mejor dicho, ahora en este entorno, de datos muy interesantes, pues creo que él sí podría a lo mejor analizarlo mejor que yo. Insisto, si está por aquí Ulises y me está escuchando, pues a lo mejor lo podría responder mejor él. Y a lo que dice Paolo, bueno, la verdad es que hicimos una investigación muy andar por casa, en el sentido de que no utilizamos ninguna herramienta, sino que nos utilizamos a nosotros mismos, en el sentido de que éramos unos cuantos investigadores, 4 en concreto. La idea se nos ocurrió al principio del confinamiento, o sea, cuando a los pocos días del estado de que se pusiera en marcha el estado de alarma, del primer estado de alarma, fue cuando hablamos entre nosotros y decidimos el tipo de metodología que vamos a utilizar, cuáles eran las cuentas que vamos a investigar. ¿Y cómo lo hicimos? Pues a la antigua usanza. Nos repartimos el trabajo, cada uno de nosotros se ocupaba de una cuenta o de varias cuentas y pues al final del día, a una hora en concreto, pues lo que hacíamos era descargar todos los datos. Es decir, todos los días íbamos viendo cuántos mensajes se habían lanzado porque en cada una de las, en la cuenta que te tocaba, cuántos eran relacionados con Balmis, cuántos eran relacionados con el resto de tipologías de contenidos, y los comentarios, pues lo mismo, ibas viendo todos los comentarios pues a mano. Lo que pasa es que cada X tiempo volvíamos sobre nuestros pasos para ver si había novedades, sobre todo con los comentarios, porque en comentarios puede haber en el día X, el día 1, pues puede haber 1000 comentarios y pasa una semana y esos 1000 comentarios se han convertido en 2000 o 3000. ¿Qué es lo que suele ocurrir con las investigaciones de ese tipo? Que al principio hay mucha interactuación en las redes sociales, seguro que todos como usuarios pues lo han visto. Hay como una explosión, hay muchos comentarios, hay mucha vida, ¿no? Y luego con el tiempo, poco a poco, va bajando la audiencia y, por supuesto, los comentarios, pues todo lo que conlleva, ¿no? Las redes sociales, que por eso son sociales. Y pues a lo mejor el primer día, el segundo día, el tercer día tienes 3000 comentarios sobre un post y a lo mejor a la semana siguiente pues hay uno más o dos más. Simplemente era volver sobre nuestros pasos y sumar y ver cuántos había, porque había muy poquitos. Así que el resumen, Paolo, era a la antigua, o sea, poquito a poco. Nos vino bien lo de que estuviésemos confinados, reconocerlo, pero a lo mejor en otras circunstancias nos hubiese costado muchísimo más porque, insisto, no utilizamos ninguna herramienta. ¿Se ha realizado una aproximación reputacional de lo que supuso la operación Balmis en redes? Sí, aquí en gracias Sergio y gracias Graciela. En este sentido, en plan, es lo que os decía yo en la parte de la sesión, ¿vale? En sí, en el total, ¿vale? Lo que sería el análisis que se ha hecho de la parte del Ministerio de Defensa en las 3 grandes redes, como os decía, de YouTube, Facebook e Instagram, ha habido un aumento reputacional en estado puro, ¿vale? Sobre todo por lo que también nos comentaba a nivel emocional. Y de hecho citaba la operación Balmis, así como Baluarte, ¿vale? Ambas operaciones, no solamente una, ambas han potenciado una reputación de marca, ¿vale? Bastante alta para el Ministerio de Defensa en cuanto a no solamente el número de seguidores, sino el alto engagement, ¿vale? Que ha generado en Facebook, en Instagram y en YouTube. Sobre todo, en este sentido, en plan, las 2 grandes redes que mayor impacto reputacional han tenido ha sido Facebook e Instagram, ¿vale? No por nada, sino porque también su propia idiosincrasia, su propia arquitectura, ¿vale? Generan y permiten eso, ¿no? Si al final tener en cuenta que en Facebook podemos hacer share, podemos compartir, que es el caso que ocurría y que yo os mostraba, ¿vale? De muchas, los likes y también, por último, el comentario, ¿no? En Instagram nos iríamos solamente al comentario, al like, y por último en YouTube a la visualización y, bueno, al like, ¿no? Al comentario, pero de una manera menos fuerte que la que podemos encontrar en Facebook e Instagram. Entonces, a tu pregunta, ¿ha aumentado la reputación de marca en estas redes por parte del Ministerio de Defensa con ambas o con una de ambas operaciones? Desde luego que sí. Por vez primera se ha llegado a la emoción. O mejor dicho, ha habido una emoción cargada en la gran mayoría de las imágenes, véase fotografía, véase vídeo. Si me permitís una cosa con respecto a lo que estaba diciendo de la imagen de marca, nosotros sí que hemos notado esa consolidación, por decirlo de alguna forma, de la imagen de marca. Y ya
vosotros os habéis centrado todos en las redes sociales, que para nosotros, que para nosotros es muy importante lo que habéis comentado durante todas las exposiciones, pero también decir que nosotros en redes sociales es verdad que hemos crecido, que seguimos apostando por las redes sociales con un contenido de calidad que a mí es el que me preocupa y con un contenido muy social vinculado a las Fuerzas Armadas, que me preocupa. Evidentemente, también tenemos que combinar todos los ejercicios que realizan las Fuerzas Armadas e intentamos, en la medida de lo posible, fomentar también la cultura de defensa con todo los archivos, las bibliotecas y todo el material que tenemos dentro de lo que es la red del Ministerio de Defensa, que es muchísimo. Y para eso contamos con la revista de defensa también, que ahora por primera vez desde que nosotros estamos se está haciendo también en inglés para potenciar esta imagen de marca en el extranjero, sobre todo en las instituciones donde colaboramos, en OTAN, la Unión Europea y en Naciones Unidas. Y, evidentemente, dentro de la revista de defensa también tenemos un apartado específico para el ámbito cultural, intentando en la medida de lo posible potenciar esas informaciones que a lo mejor no tienen cabida en la prensa convencional, pero que sí que tienen una gran aceptación por parte de un público quizá más profesional, más, más relacionado con el ámbito específico de la defensa y las Fuerzas Armadas. Muchísimas gracias, Yolanda. Bueno, os confirmo que los dos últimos profesores no pueden entrar, pero tendremos su intervención mañana, entonces, si no pueden entrar hoy. Hay dos preguntas, creo que son las dos para Yolanda, más o menos. Una es, bueno, no es muy concreta la pregunta, pero supongo que se refiere a las fake news y a los ciberataques. Y también si el Ministerio de Defensa tiene alguna estrategia de comunicación en redes sociales dirigida al público más joven, adolescentes y universitarios. Como antes se ha expuesto en las distintas ponencias, nosotros intentamos llegar al mayor público posible. Y para eso tenemos en las redes sociales vídeos que consideramos muy atractivos visualmente, con mensajes muy positivos también para llegar a los más jóvenes. Con lo cual existe una política de comunicación enfocada a llegar a un gran público en general. Ten en cuenta que nosotros somos el cuarto ministerio, incluyendo la Moncloa, en número de seguidores, por ejemplo, en Twitter. El Ministerio de Defensa, después de Moncloa, Interior y Sanidad. O sea, que es un peso muy grande para lo que es el Ministerio de Defensa, que las Fuerzas Armadas no dejan de ser 120.000 personas y luego toda la gente que nos sigue, que por suerte es mucha y que a los que le agradecemos que nos sigan en las distintas redes sociales, evidentemente, pero tenemos un público muy acotado, pero al mismo tiempo muy sólido y bueno, yo creo que la sociedad está empezando a conocernos poco a poco. Esto es como el chiribiri, pero desde que llegamos al Ministerio de Defensa, yo llegué en el año 2018, a finales, nos hemos preocupado mucho de la comunicación y yo creo que eso se percibe en la ciudadanía y el paso ha sido brutal. Y agradezco mucho a la gente que nos siga. Yo creo que eso es muy importante. Y con respecto a las fake news, pues bueno, las fake news las sufrimos todos. O sea, no las sufre el Ministerio de Defensa, las sufrimos todos. Hoy en día hay muchos medios de comunicación, por llamarle de alguna forma, algunos que no lo son, que son simplemente una página web donde se vierte una serie de contenido y el problema no está en ese contenido que se vierte en esa página web. El problema está en que algunos medios de comunicación se hacen eco de ese contenido y se da como válido. Entonces, desmontar una cosa que es mentira es muy complicado. Es verdad que nosotros intentamos desmentir, pero también es verdad que existen otras agencias como F-Verifica, Maldita.es, Bulo.es, bueno, otra serie de agencias de verificación a las que normalmente cuando vemos este tipo de comunicación que no es real, que no responde a la realidad, intentamos informar y desmentirlo. Es difícil porque cuando un bulo sale tienes 2 horas de tensión, más o menos, o 1 hora, depende de cómo reacciones, y intentar desmentir poco a poco. A veces
también es verdad que los bulos no tienen mayor recorrido que el medio que los publica. El problema está en cuando algún medio de los considerados más o menos grande o que tenga impacto, en nuestro caso, en el Ministerio de Defensa, se hace eco de esas informaciones e intentamos, en la medida de posible, desmontarlo. Si es un bulo, desmontarlo. Con respecto a los ataques informáticos, bueno, pues nosotros ataques informáticos, como todo el mundo, pues hemos sufrido alguno, pero normalmente ha sido de denegación de servicio. Esto significa que no han entrado en nuestro contenido, simplemente que al requerir información de manera masiva, la página se bloquea, pero no le deja acceder al servidor. Con lo cual, no es un ataque, es un ataque, pero no un ataque que influya en los contenidos, sino un ataque más de denegación de servicio. Espero haber contestado. Sí, por supuesto, está muy bien contestado, Yolanda. Muchísimas gracias. Creo que no tenemos ninguna pregunta más. Estarían contestadas todas las preguntas. Bueno, los dos últimos profesores no se han podido conectar, pero mañana intentaremos alargar unos minutos el webinar y quizás reducir el turno de preguntas y las presentaciones de cada ponente para que tengan cabida a todos. Aquí tenéis a la izquierda en varios momentos esa inscripción para el webinar de mañana, donde tenemos otro plantel de ponentes y seguro que la tecnología nos trata con más cariño que hoy. Y de nuevo, muchísimas gracias a las personas que hoy nos han acompañado. Ha sido un verdadero placer aprender tantísimo en apenas 2 horas y espero que esa satisfacción también se multiplique entre los oyentes, a los que agradezco muy sinceramente su interés en estos webinars. Y nada más por hoy. Muchísimas gracias. Gracias por vuestra comprensión e interés y nos vemos mañana a las 4.